Humano es una máquina impresionante, y su armazón principal es el sistema óseo. Hoy conocerás cómo está organizado, qué tipos de hueso lo componen, sus funciones y cómo se relacionan con otros sistemas. El sistema óseo es el conjunto de estructuras rígidas que dan forma, soporte y protección al cuerpo humano. Está compuesto por 206 huesos en una etapa adulta, organizados en dos grandes partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial. Su función principal es proteger órganos vitales como el encéfalo, la médula espinal y los órganos torácicos. El esqueleto apendicular está formado por las extremidades superiores e inferiores, además de las cinturas escapulares y pélvica. Su principal función es permitir el movimiento y facilitar la interacción del cuerpo con el entorno. Los huesos se clasifican según su forma. Los huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos, los huesos irregulares y los huesos sesamoideos. Los huesos largos predominan en las extremidades, actuando como palancas, facilitando el desarrollo de las tareas. Los huesos cortos aportan estabilidad y movimiento limitado. Los huesos planos protegen órganos internos. Los huesos irregulares, con formas complejas y funciones específicas, como la columna. Los huesos sesamoideos se desarrollan dentro de tendones para reducir fricción. También nos permiten realizar pequeños movimientos de palanca, como se puede ver en la rodilla. El sistema óseo trabaja en conjunto con otros sistemas, como el sistema muscular, que forma el aparato locomotor, permitiendo el movimiento, con el sistema nervioso, protege estructuras esenciales como el encéfalo y la médula espinal, con el sistema circulatorio, colabora en la producción de células sanguíneas y almacena minerales que viajan por la sangre. Incluso se comunica con el sistema endocrino, regulando la liberación de ciertas hormonas involucradas en el metabolismo óseo. Eso sería todo y procederíamos a la vista más específica de cada uno. El cráneo humano está formado por un total de 22 huesos, los cuales se encuentran divididos en dos grupos: el neurocráneo, que protege el encéfalo, y el viscerocráneo, o también llamado macizo facial, que forma la cara. El neurocráneo consta de 8 huesos. En la parte anterior encontramos al hueso frontal, que forma la frente, y podemos identificar las zonas orbital, así como el pico nasal, y en esta zona vamos a encontrar, entre las cejas, en la parte superior, al área de la glabela. Además, se articula posteriormente con los huesos parietales mediante la sutura coronaria. Los parietales, uno a cada lado, forman la mayor parte de las caras superolaterales del cráneo. Se conectan entre sí en la línea media por la sutura sagital y con el hueso occipital por la sutura lambdoidea. En la región postero-inferior encontramos al hueso occipital, que contiene al foramen magnio, el agujero óseo más grande de nuestro cuerpo, donde el bulbo raquídeo se va a convertir a médula espinal y por donde pasan los pares craneales 11 y 12. A ambos lados del foramen encontramos a los cóndilos occipitales, que se van a articular con el atlas para dar movimiento. También dentro del foramen podemos identificar dos puntos: el punto anterior, conocido como basión, y el punto posterior, conocido como opistión. Los temporales, ubicados en la parte latero-inferior, presentan tres porciones. La porción escamosa incluye a la apófisis cigomática, la porción petrosa incluye a los huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo, y la porción mastoidea incluye a la apófisis mastoides. El esfenoides, un hueso con forma de murciélago, es un hueso impar en la base del cráneo, que articula con casi todos los huesos a excepción del maxilar superior. En su cara superior está la silla turca, el accidente óseo más importante de este hueso, donde se aloja la hipófisis. Lo rodean la apófisis clinoides anterior y posterior, y hacia el interior destaca la apófisis pterigoides, importante para la musculatura masticatoria. El etmoides, ubicado en la parte anteromedial, contiene a la lámina cribosa para el paso del nervio olfatorio. También contiene a la lámina perpendicular, que contribuye al tabique nasal, y a los cornetes nasales superior y medio, que forman parte de la pared lateral nasal. También podemos encontrar a otras estructuras como los senos paranasales y a la apófisis crista galli. El hueso vomer, ubicado en la línea media de la cara, con la lámina perpendicular del etmoides, conforman el tabique nasal. Los huesos nasales son dos pequeños huesos que forman el puente de la nariz.
El maxilar es un hueso clave con procesos como la apófisis frontal que articula con el hueso frontal, la apófisis alveolar que contiene a los alvéolos dentales y la apófisis palatina que forma parte del paladar duro. Además contiene al seno maxilar, el mayor de los senos paranasales. Los huesos malares o cigomáticos, conocidos como pómulos, se articulan con el maxilar, el frontal y el temporal y forman parte del arco cigomático. El maxilar inferior, o también conocido como mandíbula, es el hueso más fuerte y el único hueso móvil del cráneo. Posee al cóndilo mandibular que articula a la fosa mandibular del temporal y la apófisis coronoides, punto de inserción muscular. Además, aloja a los dientes inferiores. El cornete inferior es el cornete más grande y se encuentra en la parte interior de la pared nasal. Es un hueso par formado por dos láminas óseas compactas y aunque su tamaño es pequeño, estos aumentan la superficie de contacto en la cavidad nasal para humidificar el aire. Finalmente, los lagrimales ubicados en la cara medial de las órbitas participan en el drenaje lagrimal y los palatinos, ubicados en la región posterior del paladar duro, completan la estructura de la cavidad oral. Continuando con la explicación de la columna vertebral, esta se divide en columna cervical, columna torácica, columna lumbar, sacro y coxis respectivamente. Dentro de la columna cervical encontramos a la C1 hasta la C7, donde acá importan dos vértebras, el atras y el axis, las cuales unen la cabeza con el cuello y permiten la rotación de este. Columna torácica. Es un cuerpo más grande, un hueso más compacto, más grueso y va desde la T1 hasta la T12, de las cuales sus funciones son soportar el peso del torso, anclar las costillas, o sea, la formación de la caja torácica y proteger órganos vitales. Las lumbares van desde la L1 a la L5. Esta ya tiene una gran cantidad de hueso esponjoso en cuerpos vertebrales. Mientras va desde la cervical hasta la lumbar, el hueso se va haciendo más compacto y un poco más grande para poder soportar la mayor parte del hueso corporal y así facilitar la flexión-extensión del tronco. Sacro. Su histología nos dice que cumple una función de las vértebras, la masa ósea sólida, y contiene conductos vasculares. De sus funciones es transmitir peso desde la columna a la pelvis, proteger raíces nerviosas sacras y va desde la S1 a la S5, de las cuales algunas están fusionadas. Coxis es un hueso compacto, poco o sin ningún canal medular y dentro de sus funciones es anclar músculos al suelo pélvico, proveer soporte leve en la posición sentada y un resto vestigial de la cola, sin función de soporte importante. El tórax, también denominado caja torácica, es la región que se encuentra entre el cuello y el abdomen. Esta estructura es fundamental para la protección de los órganos vitales, tales como el corazón y los pulmones. Esta participa también en el proceso respiratorio. La caja torácica está compuesta por varios elementos óseos que se articulan entre sí para brindar una resistencia, flexibilidad y protección. Para empezar tenemos el esternón. El esternón es un hueso plano impar situado en el medio de la parte anterior del tórax. El esternón se divide en tres partes. El manubrio, que sería esta parte de acá, que es la parte superior del esternón, que se articula entre las clavículas que vendrían a ser estas de acá. En el borde inferior del manubrio se encuentra la escotadura esternal, que forma el ángulo de Lois. Luego sigue el cuerpo del esternón. Esta es la porción más extensa del esternón que se conecta directamente con lo que denominamos las costillas verdaderas, que vendrían a ser estas de acá, a través de cartílagos costales y su superficie muestra líneas transversales que son vestigios del proceso de osificación. Y por último está el apéndice cisfoides, que es esta partecita de acá, que es la parte inferior y más pequeña del esternón.
aunque varía en su tamaño y forma, cumple una función que es que es proteger la parte inferior del tórax, además de servir como un punto de inserción para varios músculos y ligamentos. Después tenemos a las costillas, que son estas de acá al lado del esternón. Las costillas son huesos curvos y planos que conforman los arcos laterales de la caja torácica. Estas se organizan en tres: las costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas flotantes. En total tenemos 12 costillas. Las costillas verdaderas son 7. Estas se conectan directamente al esternón a través de cartílagos costales y ofrecen una mayor estabilidad al tórax y son esenciales para la estructura torácica. Luego están las costillas falsas, que vendrían a ser un total de 2. Estas se articulan con las vértebras torácicas que se unen al esternón de forma indirecta, ya que su conexión se da a través de cartílago de una costilla superior. Y luego están las costillas flotantes, que vendrían a ser estas dos de acá. Estas costillas carecen de conexión anterior con el esternón, lo que les confiere mayor movilidad y flexibilidad a la parte inferior de la caja torácica. Cada costilla se articula con una vértebra torácica en su extremo posterior. Estas vendrían a ser las costillas integrándose a cada vértebra torácica en la parte posterior. Los huesos de la caja torácica principalmente tienen como función proteger a los órganos vitales que tenemos, como el corazón o los pulmones. Eh, Además de que se articulan para un mecanismo respiratorio y dan soporte y movilidad. En los huesos de las extremidades superiores tenemos la clavícula, el acromión, la escápula. También tenemos el húmero, tenemos el radio, el cúbito, tenemos a los carpos, el trapezoide, el trapecio, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, canchoso, grande. Tenemos a los metacarpianos, tenemos la falange proximal, la falange media y la falange terminal. Bien, ahora hablaremos sobre los huesos de la pelvis y el sacro. Como pueden observar, el sacro está compuesto de 5 vértebras que están unidas entre sí, caso contrario con las demás vértebras cervical, torácica y lumbar, que los unen discos intervertebrales. El sacro se encuentra en la parte posterior medial de la pelvis, superior al coxis e inferior a las vértebras lumbares. Luego, por la parte de acá tenemos a la parte anterior del sacro. Bien. Acá podemos observar que está unida por la articulación sacroiliaca. Bien, por este lado también está unida y podemos observar al ala del sacro. Luego podemos observar al ilión, siendo la parte más grande de la pelvis, las crestas ilíacas y en la parte anteromedial del ilión a las fosas ilíacas. Luego por acá tenemos al pubis situado en la cara anterior inferior de la pelvis. Lateromedial al pubis tenemos a la sínfisis púbica y en la parte lateral inferior del pubis tenemos al isquión y aquí la rama del isquión. Luego, bien, por acá tenemos al foramen obturador, que está debajo del acetábulo. Como mencioné, acá está el acetábulo o cavidad cotiloidea.
También tenemos a la fosa acetabular unida a la cabeza del fémur. En los huesos de las extremidades inferiores tenemos al fémur, a la rótula, a la tibia, el peroné. También tenemos el tarso, que son 7 huesos, el metatarso, que son 5 huesos largos, y las falanges.